Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo sobre química. En esta ocasión vamos a hablar sobre los ácidos carboxílicos. Nos vamos a centrar en aquellos compuestos que tienen uno o dos grupos ácido. Y vamos a ver qué son este tipo de compuestos, cómo se forman y cómo se nombran, y escribiremos ejemplos sencillitos. Ya sabéis que si os gusta el vídeo le podéis dar a un like, os podéis suscribir y podéis compartirlo. Veréis, antes de comenzar sería muy interesante que supierais que este tipo de compuestos se encuentran ampliamente distribuidos en la naturaleza. Así, por ejemplo, encontramos ácido metanoico o ácido fórmico en las hormigas rojas, y concretamente este compuesto lo inyectan al morder. Asimismo, las abejas también nos inyectan este compuesto cuando nos pican, aunque en poquita cantidad. También encontramos muchos ácidos carboxílicos en las frutas, como por ejemplo el ácido cítrico, que está en los limones, en las fresas, en las frambuesas, o bien el ácido tartárico, que se encuentra en las uvas, aguacate, también en el vino, etc. Asimismo, los ácidos carboxílicos tienen muchas aplicaciones, como por ejemplo el ácido acético, o lo que es lo mismo el ácido etanoico, que se utiliza para la fabricación de polímeros, y además es muy importante que conozcáis que es el componente principal del vinagre. O el ácido málico, que se utiliza para dar la acidez a las gominolas. Y podría citar muchísimas más aplicaciones de los ácidos carboxílicos, como por ejemplo en la industria textil, en la agricultura, en la industria farmacéutica, etc. Y ahora que ya conocéis la importancia de los ácidos carboxílicos, vamos a ver su estructura. Y tenéis que saber que este tipo de compuestos se consideran derivados de los hidrocarburos en cuanto a su formulación y nomenclatura. Vamos a ver cómo se forman. Mirad, voy a escribir el metano. Entonces voy a sustituir dos átomos de hidrógeno de un carbono terminal, en este caso solo hay un carbono, entonces es terminal, sustituyo dos átomos de hidrógeno y por tanto aquí quedan dos menos por un átomo de oxígeno. Y vemos que el carbono forma un doble enlace con este átomo de oxígeno. Y además tengo que sustituir otro hidrógeno, entonces le quito uno, por un grupo OH. Y para que entendáis mejor este compuesto, voy a pasar este hidrógeno para este lado. Y ahora podréis observar que el carbono tiene cuatro enlaces, como ya sabéis. Establece un enlace con un hidrógeno, otro enlace con un grupo OH y un doble enlace con un oxígeno. ¿Por qué sé que es un ácido? Porque lleva este grupo. El grupo COOH es el grupo ácido, y siempre que veáis este grupo en un compuesto significa que vais a tener un ácido, porque además este grupo es función principal. De esto ya hablaremos en otros vídeos. Mirad, además tenéis que saber que esto se puede escribir de la siguiente manera. Es decir, es lo mismo escribir C, doble enlace O, enlace OH, que todo junto, así, COOH. Os lo pueden dar de cualquiera de las dos maneras. Y ahora vamos a relacionarlo con la teoría. Fijaros lo que os he puesto arriba. RCOOH. R en este caso es el hidrógeno. Pero es que, además, si este carbono está unido a otros átomos de carbono, pues por eso pongo R, porque podría estar unido, ya os digo, a otros átomos de carbono. Lo demás es igual, COOH, y en este caso lo mismo, R coincide con H en este caso en concreto, porque solo tengo un ácido con un átomo de carbono. ¿Cómo se nombran este tipo de compuestos según la IUPAC? Pues veréis. Lo primero de todo es poner la palabra ácido. Y después tengo que escribir el nombre del hidrocarburo del que procede este compuesto, y ya os he dicho que procede del metano. Entonces pondría ácido metano. Y a continuación tengo que añadir el sufijo oico, pero veréis, si añado el sufijo oico, no puede haber dos os. Recuerdo la regla que cuando la siguiente palabra después de el nombre del hidrocarburo del que procede el compuesto empezaba por vocal, ya no se ponía esta o, sino que se eliminaba. Entonces me queda ácido metanoico, todo junto. Si esta letra fuera una consonante, sí que habría que ponerla. Pero en este caso ya os digo que se borra. Y me queda ácido metanoico. Os he subrayado en rojo las palabras clave que me indican que este compuesto es un ácido, es decir, ácido delante y luego el sufijo oico. Además, este compuesto se le llama ácido fórmico, es el que os decía antes que tienen las hormigas rojas.
Y respecto a la cadena principal, siempre va a ser aquella más larga que contenga el carbono implicado en este grupo ácido. En este caso, como solo estamos hablando de un átomo de carbono, tampoco tiene tanto sentido. Y además, en este tipo de compuestos no hay que indicar la posición que ocupa el grupo ácido porque siempre va a estar en uno de los carbonos de los extremos. A excepción de aquellos ácidos que tengan más de dos grupos carboxílicos, pero esto ya lo miraremos en otro vídeo. De momento tenéis que quedaros con la idea de que cuando tengáis un grupo ácido o dos grupos ácidos en la molécula, la cadena principal va a ser aquella más larga que contenga este grupo ácido. Vamos a poner ejemplos de un ácido carboxílico que tenga dos átomos de carbono. Mirad este compuesto. He escrito el etano y lo que voy a hacer es sustituir dos átomos de hidrógeno de un carbono terminal por un átomo de oxígeno. En este caso los dos son terminales, por ejemplo, sustituyo aquí dos átomos de hidrógeno. Entonces me queda aquí uno y lo sustituyo por un oxígeno. Por tanto, el carbono forma un doble enlace con este oxígeno. Además, tengo que sustituir un átomo de hidrógeno por un grupo OH y ya tengo el grupo COOH, que es el grupo ácido. Además, lo voy a escribir de forma resumida, es decir, de aquella manera, y me quedaría: la cadena principal sería aquella que contiene este carbono y la más larga. Veis que aquí tampoco tiene mucho sentido señalarla, lo voy a hacer, pero realmente esto se hace en los compuestos un poquito más complicados. Mirad, sería esta, y para numerarla siempre empezaría por el átomo de carbono implicado en el grupo ácido. Este sería el 1 y este sería el 2, pero ya os digo que no tiene sentido hacerlo, solo que os enseño cómo se haría para que posteriormente entendáis los compuestos que voy a realizar un poquito más difíciles en el siguiente vídeo. Y ya podría nombrar el compuesto. Como veo el grupo ácido, empiezo con la palabra ácido. Este compuesto proviene del etano, entonces pondría ácido etano y ahora el sufijo oico, pero lo mismo. No puedo poner dos vocales, entonces pongo etanoico. Mirad, ¿veis? Esto es muy importante, ácido y el sufijo oico, indicando que hay un grupo COOH y el compuesto es un ácido. Es verdad que este compuesto también recibe el nombre de ácido acético. Y os decía que el ácido acético o ácido etanoico es el componente principal del vinagre, por tanto es muy importante este compuesto. Y así podría seguir escribiendo ácidos carboxílicos con un grupo COOH, pero con más átomos de carbono, como por ejemplo el ácido propanoico, el ácido butanoico, el ácido pentanoico, según hubiera 3, 4, 5 átomos de carbono en la molécula respectivamente. Y en todos estos compuestos el grupo ácido siempre va a estar en uno de los carbonos terminales, es decir, en uno de los carbonos que esté en los extremos. Pero como os dije al principio, en este vídeo también voy a explicar aquellos compuestos que tienen dos grupos ácido en la molécula. Y es que, por ejemplo, mirad, si yo en este compuesto sustituyo ahora otros dos átomos de hidrógeno por un átomo de oxígeno y un átomo de hidrógeno de este carbono terminal por un grupo OH, veis que tengo dos grupos ácido en la molécula. Mirad. Y de forma resumida, tendría ese compuesto. Y para nombrar este compuesto, veréis, es lo mismo. Pongo la palabra ácido, el nombre del hidrocarburo del que procede, que ya sabéis que procede del etano, pero ahora tengo que indicar antes del sufijo oico el número de grupos ácido que tiene el compuesto. Como tiene dos, tengo que poner la partícula dioico. Entonces quedaría ácido etanodioico. Fijaros que aquí no quito la O, porque la siguiente palabra empieza por consonante. Lo resalto en rojo, las palabras clave, para saber que este compuesto es un ácido, sin olvidarnos de la partícula bi, indicando que hay dos grupos ácido. La cadena principal en este tipo de compuestos es igual, es aquella más larga que contenga siempre estos dos grupos ácido. Vamos a poner otro ejemplo. Mirad, este compuesto proviene del butano, ya sabéis. El butano es un compuesto con 4 átomos de carbono y hay enlaces sencillos entre los átomos de carbono solamente. Por eso ponemos ano
y no eno ni ino. Eno sería con dobles enlaces entre los átomos de carbono e ino con triples enlaces. Por tanto, proviene del butano este compuesto. Lo que hago es sustituir dos átomos de hidrógeno de uno de los carbonos de los extremos por un átomo de oxígeno y el otro átomo de hidrógeno por un grupo OH y ya tengo el primer grupo ácido, que sería este. Y lo mismo hago en este carbono terminal. Y tengo otro grupo ácido. La cadena principal va a ser aquella más larga que contenga estos dos grupos ácido. Entonces, sería esta la cadena principal. Y en este caso daría igual por dónde empiezo a numerar, pero no tiene sentido numerar la cadena principal en este caso en concreto porque los grupos ácidos van a estar siempre en los extremos y además no hay otros sustituyentes en la cadena principal ni nada. Por esta razón ya no la numero. Vamos a nombrar el compuesto entonces, que me quedaría ácido butano dioico. Fijaros, la palabra ácido y el sufijo oico y luego la partícula di delante de oico indicando que hay dos grupos ácidos. Y así podría seguir escribiendo ácidos con dos grupos COH en la molécula si tuviera 3 átomos de carbono, que no hice el ejemplo, que sería ácido propanodioico, o bien 5 átomos de carbono, que entonces estaría hablando del ácido pentanodioico, etcétera, etcétera. Como veis, los ácidos carboxílicos realmente son sencillitos. Es verdad que en el siguiente vídeo se van a complicar un poquito, pero ya veréis que no entrañan demasiada dificultad. Solo tenéis que tener claro la teoría y los conceptos básicos que he mencionado en este vídeo, y os saldrán perfectamente. Y hasta aquí este primer vídeo sobre ácidos carboxílicos. Espero que hayáis entendido todos los compuestos. Si tenéis dudas, por supuesto que podéis consultarme y nos vemos en el siguiente vídeo.